momento. Sí, porque de hecho dentro de su partido también hay diferencias con respecto a las posibilidades de y me parece bien, y me parece bien que haya diferencias y que me parece bien que haya otros compañeros que quieran ser candidatos, como lo estábamos viendo en el frente. Yo no aspiro a ser el único. Sí creo que me he propuesto mover el tablero y creo que lo he logrado. Ahora, pero como concepción política y hasta ideológica, si quiere, ¿usted comparte la idea de eventualmente llegar a un entendimiento, a un lema accidental con el Partido Colorado y eventualmente con el Partido Independiente bajo, bueno, un programa en común? Eventualmente sí. Hay que crear otro partido, seamos claros, ¿no? Sí, sí, Es decir, sí. eso del lema accidental, en términos reales, es la creación de un partido nuevo que tiene que ir a las elecciones internas, elegir sus autoridades nacionales, departamentales, convención y directorios, tiene que elaborar su carta de principios, tendrá que proclamar la abstención en la elección nacional, mientras que los partidos que lo componen tendrán que declarar la abstención en la elección municipal. Todo eso requiere una decisión de largo plazo, muy compleja, que tiene que tomar los partidos. Pero si se declara la voluntad de recorrer ese camino y trabajamos sobre los contenidos y nos ponemos de acuerdo, no en ganar, sino en qué queremos hacer en Montevideo y cómo, bueno, yo estoy de acuerdo, pero hay que discutir mucho sobre eso. ¿Escuchó, leyó al secretario de la Presidencia hablar del partido de Montevideo? ¿Qué le pareció esa reflexión, si se quiere, filosófica de Alberto Breccia? Esa reflexión fue y vino, después él mismo aclaró que lo del partido de Montevideo lo decía como un genérico, con minúscula, como un ejemplo. Sí, sí. Es una reflexión que sin duda revela un estado de ánimo y de opinión de quien vive mucho más de cerca que nosotros la interna por el poder que vive el Frente Amplio. Y esa es una de los aspectos críticos de la gestión de Montevideo. La Intendencia tiene una intendenta que, y ha pasado con los intendentes anteriores, que distribuyen las áreas de gestión según las cuotas que le toca a cada uno de los sectores que forma el Frente Amplio. No abren a los demás partidos, es una gestión de partido único, y a un partido le tocó tal área y a otro tal otra. Y son los partidos los que ponen o cambian a los directores. Y cuando el intendente, que es el único electo por el pueblo, los quiere tocar, tiene un problema con sus sectores. Y las visiones no son las mismas. Esa lucha permanente por el poder, porque en la Intendencia hay muchísimo poder, no solo económico, un poder que se tiene desde lo político en la gestión de un área sustancial que tiene que ver con la mitad de los uruguayos. Esa lucha por el poder es muy fuerte y es la que hace que la Intendencia, a pesar de todo, de tener todo, el gobierno nacional que le ayuda, las mayorías en la Junta Departamental, su propia herencia, es decir, el acumulado de gestión durante 22 años, no puede, con todo eso, hacer más o menos bien lo que tiene que hacer. Limpiar la ciudad, ordenar el tránsito, iluminarla y 4 o 5 cosas más básicas, por más que tenga algunas acciones muy rescatables. Y yo creo que eso es lo que nos dice Breccia. Bueno, lo llama muy duro al poder y a las luchas por el poder. Creo que se refiere a eso. Sí, y también hace una reflexión sobre la necesidad de juntarnos, de generar hasta políticas de Estado en lo micro, despojarnos, si se quiere, de nuestros sectores, de nuestros partidos. ¿Usted tendría, por ejemplo, si es intendente en su gabinete a figuras que no sean del Partido Nacional o del Partido Colorado? Pero y claro, es decir, yo estoy dispuesto hoy a que si la Intendencia nos pide que le demos una mano con ideas y con acciones concretas para ver si podemos limpiar la ciudad, a dársela. Y yo creo que hay que tener la cabeza bien abierta para convocar a los mejores. Yo siempre he dicho, frente a una gestión de un gobierno de partido único que gestiona por reparto y muy ideologizado, hay que anteponerle una gestión pragmática, porque los residuos no son ni de izquierda ni de derecha, hay que levantarlos, hay que ser muy pragmático y tomar en cada caso lo que mejor sirva, más allá de con qué ideología se lo quiera identificar, y hay que convocar a los mejores. A los mejores no quiere decir a los mejores técnicos, quiere decir a los más aptos para gestionar todos los intereses que en todas las áreas muchas veces confrontan y llevar adelante un plan común. Y si esa persona votó a un partido o votó al otro, pero se alinea con el proyecto general, yo creo que hay que tenerla muy cerca, porque hay que buscar gente valiosa para dar vuelta a esta ciudad en no mucho tiempo. Diputado, gracias por acompañarnos. Con muchísimo gusto. Sobre el final, amigos, les habíamos dicho también, y vamos a hablar sobre lo que ha sido este temporal que ha sacudido fundamentalmente el sur del país. Y Nicolás Núñez tiene alguna información a propósito, por ejemplo, de las pérdidas, que por cierto han sido millonarias. Nico. Claro, todavía no se puede cuantificar con exactitud y es lo que uno se encuentra cada vez que consulta a los organismos involucrados. Todavía no podemos saber cuánto nos costó porque estamos trabajando. Esto fue el miércoles, jueves,
viernes, e incluso en lo que tiene que ver con la Intendencia se dice que hasta el lunes inclusive se van a tener que desarrollar. La Intendencia todavía, por ejemplo, no pudo ingresar en los parques, en el Parque Rivera, ingresó en el Parque de los Aliados, en realidad ha pedido el Ministerio del Interior porque se juega Peñarol y Cerro y hay que sacar todos los troncos porque es un partido de alto riesgo, pero en realidad no pudo hacer todavía una cuantificación de los daños. Hay algunas referencias con relación a lo que pasó hace 7 años, en el año 2005. Por ejemplo, la UTE recuerda que en aquel momento se gastaron unos 10 millones de dólares. Ese fue el costo que tuvo en aquella oportunidad del temporal de 2005 para la empresa de energía estatal. Se dice que en esta oportunidad fue menos, pero de todas maneras se habla de una pérdida no menor a los 5 millones de dólares. Claro, y a propósito, y ya que mencionas UTE, está manejando la posibilidad de compensar a las familias afectadas, ¿no? Así es, no está definido, es un tema que todavía no se terminó de trabajar, entre otras cosas porque todavía hay 40.000 personas sin el servicio de energía eléctrica, por lo menos esa era la cifra que se manejaba en el día de hoy. Son situaciones que se están solucionando, algunas se van a solucionar más rápido, otras quizás demoren algunas horas más, y por eso todavía no se definió y no se abocaron a eso. Pero sí hay una intención de por lo menos, mediante la vía de quizás un descuento de las facturas por los días que no se prestó el servicio o lo que sea, poder recompensar a la gente que tuvo pérdida de artefactos, que se le echó a perder la comida, que está sin energía eléctrica, en algunos casos y en algunos departamentos, incluso desde antes de la tormenta, porque en Colonia, por ejemplo, los primeros efectos se empezaron a sentir el martes de noche. Claro. Ya que mencionaste lo del 2005, que es el fatídico 23 de agosto del 2005, comparativamente se puede hacer una mención sobre la afectación en los departamentos, ¿no? Claro, porque es la gran pregunta, ¿no? En el imaginario popular queda, ¿fue esta peor? ¿Fue la otra? De acuerdo a cómo a uno le tocó vivirla, se queda con el recuerdo. Yo estaba haciendo algunos repasos de crónicas y de los balances que se hicieron en aquel momento y veía, en cuanto al número de evacuados en Montevideo, y tomé referencia a Montevideo porque es la ciudad que se dice más afectada en esta oportunidad. Bueno, Montevideo en 2005 tuvo más de 500 personas evacuadas. Ahora no tuvo más de 245, es decir, un número bastante inferior. En cuanto a las viviendas afectadas, en aquella oportunidad en Montevideo hubo más de 1000 viviendas afectadas y unas 140 con pérdidas totales, que hubo que hacerlas prácticamente que de nuevo. En esta oportunidad también las pérdidas son bastante menores en ese sentido porque pérdidas totales de viviendas no llegan a unas 10, por lo menos en una primera instancia de lo que se cree. Y a su vez también estaba viendo el tema de los árboles caídos en la vía pública, haciendo la salvedad esta que decía, que todavía no se ingresó, por ejemplo, al Parque Rivera. En aquella oportunidad, hace 7 años se mencionaba de unos 1.400 árboles caídos. Y en esta oportunidad las primeras cifras son de poco más de 500. Por lo cual, si nos guiamos por estos datos, este ciclón extratropical que en realidad nos tocó atravesar por estos días fue de menor entidad que lo que nos tocó vivir hace 7 años. Bien, amigos, hasta aquí llegamos, es con muchísimo gusto que como siempre los invitamos para la semana que viene, el viernes, aquí en el 20, a las 21:30 para vivir otro programa de Entre Líneas. Que pasen muy bien, buena semana, chau chau.